Hola, hola, muy buenos días y bienvenidos a El Devocional. Hoy, 23 de mayo, será el mejor día de nuestras vidas. El Señor en la palabra nos recuerda su gran amor para cada uno de nosotros. El Salmo capítulo 66 nos recuerda de cómo cumplir nuestros votos al Señor. Y les decía que quizá en algún momento, cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles, un problema de salud, algo familiar o algo económico, muchas veces nosotros le prometemos a Dios que lo vamos a buscar, que le vamos a seguir, que si libera a nuestro familiar de la cárcel, nosotros le vamos a entregar nuestra vida a Él. O muchas veces cuando pasamos por enfermedad le decimos: Dios, si tú me sanas, te prometo que yo te voy a honrar todos los días de mi vida. Pues bueno, lo que vemos hoy aquí en el Salmo 66 es al salmista cumpliendo esas promesas que él le hizo a Dios en un momento difícil. Salmo capítulo 66, versículo 13 y 14 dice de esta manera: entraré a tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos que pronuncié con mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. O sea, cuando él estuvo en esos momentos difíciles, cuando él estuvo en esos momentos de preocupación, él le hizo promesas a Dios. Pero cuando el Señor respondió a esa oración, lo primero que hizo el salmista fue cumplirle a Dios lo que él le había prometido. Y es que Dios te ama. Dios no se guarda su amor por ti. A veces nosotros somos tímidos en expresar el amor, a veces amamos a nuestros hijos, pero nos cuesta decirle: hijo, te amo, o darle ese abrazo, pues porque a nosotros mismos no nos lo dieron. Entonces nos cuesta expresarlo, pero Dios no es así. O sea, Dios nos ama tanto que nos demuestra su amor, su ternura, su misericordia. Cada mañana nos da la luz de un nuevo amanecer, cada mañana nos sorprende con su ternura, con esos detalles que solo Él sabe tener con nosotros. Y el salmista alaba a Dios. Dice el versículo 20: Señor, gracias porque tú no rechazaste mi oración ni me negaste tu amor. No hay algo que duela más que el rechazo, que sentirnos ignorados por la pareja, por un hijo. Esos silencios matan, esos silencios como que vienen y por allá en lo profundo de nuestro corazón nos lastiman mucho. Pero la Biblia nos recuerda que el Señor no rechaza nuestras oraciones y que menos nos niega su tierno amor. Y es que el amor de Dios es la respuesta. El amor de Dios nos dice la Biblia en primera de Juan 4:19 que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y hoy vamos a estar meditando acá en el Salmo 66 y lo primero que vemos es amar a Dios. Dios en su amor por ti escucha y contesta tus oraciones, solamente que no siempre en el momento y de la forma en que nosotros esperamos, pero Él sí responde. A Dios le gustan las oraciones grandes, porque tú y yo tenemos un Dios grande. Si ese milagro que estás esperando es algo que se puede realizar fácilmente, pues lindo, pero si es un milagro que depende solo de Dios, ese milagro honra al Señor. Así que hoy estamos llamados a orar como si solamente dependiera de Dios, trabajar como si dependiera de nosotros, pero el milagro lo hace el orar, doblar nuestras rodillas, así como el salmista lo podía decir. Dios en su amor te ama, te escucha y responde, pero hay una sola cosa que tú y yo debemos evitar, y está aquí en el Salmo capítulo 66 y versículo 18. Dice: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si en mi corazón hubiese yo contemplado la iniquidad, me hubiera ido al pecado, el Señor no habría escuchado mi oración. Otra versión dice: si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. ¿Hay pecado en nuestro pasado? Claro que sí, pero por eso es que podemos venir a Dios, confesarlo y arrepentirnos, porque Dios en su amor nos escucha. Como dice el versículo 19, Él ha atendido la voz de nuestros ruegos. El versículo 16 me gusta mucho acá en el Salmo 66, porque dice: vengan ustedes temerosos de Dios, escuchen lo que voy a contarles, lo que Él ha hecho por mí. Así que es alentador escuchar los testimonios de otras personas acerca de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Eso
eso es algo que inspira, es algo que aumenta nuestra fe. El día miércoles acá en el devocional estuvimos hablando justamente de eso, del testimonio, de cómo contar nuestro testimonio. Yo les hablaba de convicción, yo les hablaba de escuchar la voz de Dios, luego les hablaba de tener esa convicción, pero por último de tener una visión clara. Así que esos testimonios de fe, esos testimonios son lo que transforman nuestras vidas para siempre. Por aquí estoy aprovechando para mandarle la invitación a muchas personas que me dicen, oh, yo quiero estar en ese devocional, pero pues no me llegan las notificaciones. Bueno, ayúdenme ustedes también, por favor, compartiendo, dando taps, mandando a otras personas, comentando, porque esa es la manera en que estos algoritmos, tanto de Instagram, de Facebook, de YouTube, de todo eso, pues reconocen que esto es un contenido de alto valor. Si nadie se conecta, ahí sí que estamos perdidos, pero con la ayuda de ustedes vamos a llegar más lejos. Ustedes aquí en TikTok, gracias por esos taps. Buenos días, sierva del Altísimo, Julita, Tania Colmenares, Miriam Guzmán, muchas bendiciones también para ti. Mi querida Ana preciosa, que nos escucha desde Orlando, ella está en el trabajo, pero ella me dice, Andrea, yo tengo un teléfono aparte que es solo para escuchar el TikTok, y ella se pone su audífono y está ahí escuchando el celular regular donde tiene los mensajes de WhatsApp, ese no lo toca porque está en el trabajo, pero dice, yo estoy ahí escuchando, y eso es hermoso. Muchas gracias. También nos saluda Nata Quiroz desde Chile, un abrazo, mi querida Nati, gracias por estar ahí. Bendiciones desde Wisconsin, pronto nos vemos allá en Wisconsin. Perlita, preparémonos, porque con la ayuda del Señor, junio 21, esa semana voy a estar compartiendo allá con ustedes en Guapaca, Iglesia La Victoria, allá vamos a estar. Miriam nos saluda desde Florida, todavía no tenemos sede en Florida, pero pronto con la ayuda de Dios. Hola Daniel, hola doctor Oliver, Lina, Reina Fuenmayor, un abracito. Blanquita nos saludó ahí por Instagram. A ver, claro que hicimos esta. Bueno, les cuento, el día miércoles me fui a hacer el devocional al parque y no me funcionó Instagram, entonces lo hice solamente en TikTok. Eso fue lo que pasó, pero bueno, gracias por estar aquí, porque esta palabra de hoy de verdad está increíble. O sea, el amor de Dios es lo que transforma nuestras vidas. El amor de tu vida. ¿Quién es el amor de tu vida? Hablemoslo así, a ver, escriban ustedes ahí. Yo sé que Dios, porque todos los que estamos acá tenemos esa pasión por Él, pero el amor de sus vidas, o sea, ¿de quién se enamoraron ustedes? ¿Es su esposo? Porque, ojo, hay gente que no se casó con el amor de su vida, que se enamoraron un día y, como decimos en Colombia, la traga maluca, pero se casaron con otra persona porque ese amor de su vida nunca se dio. Gracias, Meli dice que el amor de su vida es Dios, Ana también, pero en lo natural, ¿ustedes tuvieron así un amor con el que se casaron? A ver, cuéntenme. Ah, bueno, Tania dice que el amor de su vida es primeramente. Ana, qué linda, dice que el amor de su vida son sus nietos, sus hijas y los papás, sus papás. Guau, qué bonito eso que dices. Casi para todas las niñas el primer amor es el papá, el amor de su vida es el papá, y luego ya se enamoran de alguien, pero el primer amor es como el papá. Pero hoy, este devocional, gracias Miriam por participar y por esos taps. Hoy necesito llegar a 100,000 taps en TikTok. Y ustedes en Instagram también, porfa, apoyen el talento paisa, por favor. Necesitamos que este devocional le llegue a más y más personas todos los días para que pueda correr la palabra de Dios. Tal vez ustedes tienen amigos que aún no conocen de Cristo, pues mándenle en este devocional, porque aquí todos los días los animamos para que le entreguen su corazón a Cristo. Bueno, el segundo punto que tenemos para hoy lo encontramos en Juan, capítulo 13, versículos del 13 al 38. Alma, buenos días, Dios te bendiga, claro que sí, oramos por fortaleza para ti. Imagínate que ayer en Comunidad de Gracia Keiri, que es la iglesia a la cual nosotros asistimos, en la cual hacemos parte, tuvimos bautismos y fue una noche tan increíble, y por eso hoy me vine con mi camiseta de los bautismos aquí con ustedes. Soy nueva criatura en Cristo. Anoche fue hermoso ver a tantas personas bautizarse, muchos de ustedes se conectaron, gracias por estar ahí, pero era impactante ver niños, abuelitos, gente de todas las edades. Una niña de 10 añitos, que esa niña a mí me impactó muchísimo.
después de una de las clases del bautismo que ellos tuvieron, la niña se sienta como a hablar con la mamá y hacer como una retroalimentación de la clase y la mamá la grabó. No, esa niña nos hizo llorar. La niña decía como, es que yo tengo que entregarle, esta es mi forma de entregarle mi vida a Cristo, y un día cuando yo esté grande, yo me case y tenga hijos, mis hijos van a ver este video y van a ver las fotos de cuando yo me bauticé, y mis hijos también van a querer seguir a Cristo. O sea, esa niña nos hizo llorar porque decía, bueno, alguien en la clase preguntó que si uno volvía a pecar, se tenía que volver a bautizar. O sea, una niña de 10 años con esa convicción en su corazón de que ella quería seguir a Dios. La semana pasada aquí, gracias a Aide dice que ella se conectó a los bautismos, qué linda. Estábamos hablando con mi papá sobre eso y alguien nos preguntaba por qué bautizarse adulto y por qué no bautizar a un bebé. La iglesia tradicional bautiza al bebecito, pero pues la Biblia nos dice es que el bautismo es para arrepentimiento y para perdón de pecados. O sea, Jesús dijo, bautícese, arrepiéntase y bautícese cada uno en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Pero un bebé es puro, o sea, un bebé no tiene de qué arrepentirse. Lo que nosotros hacemos en la iglesia cristiana, evangélica, protestantes, aleluyas, como nos llamen, es que cuando el bebé nace lo llevamos a la iglesia y se lo dedicamos a Dios. O sea, no lo bautizamos porque el bebé pues no tiene pecado, se lo entregamos a Dios, se lo dedicamos al Señor. Cuando yo nací, a mí mi papá y mi mamá me llevaron a la iglesia y no me bautizaron, sino cuando ya tenía yo como también 8, 10, creo que tenía 10, sí, tenía 10 años. Yo solita dije, yo necesito a Cristo, porque claro, cuando el niño va creciendo se da cuenta que hay una naturaleza pecaminosa. Yo quería a Jesucristo, yo me bauticé más o menos también a la edad de 10 años. Entonces, por esa razón, nosotros el bautismo lo practicamos por inmersión, la persona se sumerge en el agua. Hay otras iglesias que lo hacen por aspersión, que le echan agüita en la cabeza, pero lo importante es eso, es el significado que tiene. Por aquí Perla, que nos ve desde Wisconsin, dice que su hija también se bautizó a los 10 años. Wow, eso es algo hermoso. Pero continuando aquí en este tema tan hermoso de hoy, el amor de tu vida, llegamos a Juan capítulo 13 y aquí lo que vamos a encontrar es algo muy especial. Ámense los unos a los otros, y eso no es fácil, porque amar a esa persona que es linda, que se porta nice, chévere, pero amar a esas personas que de pronto a veces uno dice, ay, cómo rozamos, cómo chocamos, pues eso no es tan fácil, y no hay obstáculo más grande para el mensaje de Jesús que la falta de amor entre nosotros como creyentes. Si queremos que nuestras naciones sean cambiadas, si queremos que ese familiar se vuelva a Jesús, debemos empezar por amarnos los unos a los otros. Y eso significa amar a todos los cristianos de diferentes iglesias, denominaciones, tradiciones, y que aún muchas veces difieren con nuestro punto de vista. A mí personas acá me escriben y me dicen, Andrea, yo soy católica, pero yo quiero estar en ese en vivo. Yo le digo, qué lindo, porque es que no se trata, sí, yo soy cristiana evangélica y yo no lo voy a callar. O sea, yo creo en Jesucristo para llegar al cielo, yo creo en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, yo creo en la Virgen María, la honro, traté de imitarla cuando era soltera, de cuidarme como ella se cuidó, pero no la adoro. Esa es la única diferencia, porque la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Pero muchas personas acá me dicen, Andrea, yo soy católica, o yo soy testiga de Jehová, o yo soy adventista, pero me gusta el devocional. Y eso es lo que nos dice el autor de este día. O sea, es amarnos los unos a los otros, es respetarnos. Y el que hace la obra es Dios. Mira, Kidian, qué hermoso. Kidian es alguien que ha estado aquí por mucho tiempo. Y ella dice, yo soy católica, pero me encanta este devocional. Es que de eso se trata, Kidian, de que nos une una fe, nos une ese credo. O sea, que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Y eso es maravilloso. Eso es algo especial. Y lo que la Biblia nos habla es eso, de amarnos los unos a los otros. Aquí vemos a 3 hombres en este capítulo que les voy a leer. Vemos a Judas, a Pedro y a Juan, que es el autor del evangelio que estamos leyendo. Ellos se relacionan de manera radicalmente diferente con Jesús. Nos representan a cada uno de nosotros en diferentes momentos de nuestra vida. El autor del evangelio, Juan, conocía el amor de Dios de una manera muy íntima. De todos los discípulos fue el más cercano, fue como ese amigo de Jesús que se recostaba a su lado, porque dice el versículo 23 que él venía y se recostaba pues ahí, muy cerca de Jesús. Y en este evangelio Juan se describe a sí mismo hasta
como por 4 veces diciendo que él era el discípulo que Jesús amaba. Y en la cruz, en cada uno de esos momentos, cuando la tumba estaba vacía, cuando resucitó, Él nos revela que estamos llamados a una estrecha comunión con Él. Voy a leerles el capítulo. Juan, capítulo 13, versículos del 13 al 38. Si tienen ahí la Biblia, ábranla conmigo. Dice, no me refiero a todos ustedes. Yo sé a quienes he escogido. Pero esto es para que se cumpla la escritura. El que comparte conmigo el pan, él me ha puesto la zancadilla. Les digo esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Ciertamente les aseguro que el que recibe al que me envió a mí, también a mí me recibe. Y el que recibe al que me envió, también recibe al enviado. Dicho esto, Jesús se angustió profundamente y declaró, ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. O sea, recordemos, Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Rubio, sí, total, totalmente colombiana, sí. Los discípulos se miraban unos a los otros sin saber a cuál de ellos se refería. O sea, Jesús es 100% Dios, pero también era 100% hombre. Y en lo natural, Él les dice a los discípulos, uno de ustedes me va a traicionar. Y eso le duele, o sea, es como que si tú tienes a alguien que quieres mucho, que es muy cercano a ti, a tu corazón, y sabes que te va a hacer daño, sabes que está planeando algo en contra tuya, obvio que te duele. Y Jesús, el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, en lo natural, cuando les dice eso a sus discípulos, dice que ellos se miraban los unos a los otros sin saber a cuál de ellos se refería como el traicionero, pero uno de ellos, a quien Jesús amaba, que estaba a su lado, le hizo señas a Simón Pedro y le dijo a este discípulo, pregúntale a quién se refiere. O sea, ellos eran amigos, eran los 12 que pasaban chévere, los parceros, los compas, no sé cómo le digan en tu país a los mejores amigos. Y entonces cuando Jesús les dice, no, es que uno de ustedes me va a traicionar. Entonces Juan le hace como señas a Pedro, como, me lo imagino así, como dígale quién. O sea, ellos eran súper amigos, habían caminado 3 años así de la mano. Y dice el versículo 26, a quien yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato, le contestó Jesús. Acto seguido mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dijo Jesús. Ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué dijo esto Jesús. Como Judas era el encargado del dinero, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que comprara lo necesario para la fiesta o que le diera algo a los pobres. En cuanto Judas tomó el pan, salió de allí. Ya era de noche. Cuando Judas hubo salido, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Sí, Dios es glorificado en él. Dios glorificará al Hijo en sí mismo y lo hará muy pronto. Versículo 33. Mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán y lo que antes les dije a los judíos, ahora se los digo a ustedes. A donde yo voy, ustedes no podrán ir. Este mandamiento nuevo les doy. Ámense los unos a los otros, así como yo los he amado. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Este versículo es increíble porque Judas fue el escogido. ¡Wow! Él escogió, no fue que él, fue escogido por Dios. Imagínate que Jesús, entre sus mejores amigos, entre los más cercanos, tenía uno que lo iba a traicionar. Imagínate eso, pero Judas todavía pudo haber escogido no traicionar a Jesús, pero aún así lo hizo, o sea, ya estaba escrito. ¿A dónde vas?, le preguntó Simón Pedro. A donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré la vida. ¿Tú darás la vida por mí? ¿De veras? Te aseguro que antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Lástima que mañana no nos conectamos porque mañana toca el capítulo donde Pedro niega a Jesús. Ámense los unos a los otros. No hay obstáculo más grande para el mensaje de Jesús que la falta de amor entre nosotros como cristianos. Y esto es muy impactante porque cuando nosotros pensamos que Judas traicionó a Jesús, también Pedro lo traicionó. O sea, Pedro lo negó 3 veces. O sea, le dijo a Jesús como, ay no, Señor, no
puedo dejarte, hasta mi vida yo voy a dar por ti. Jesús lo mira y le dice, Pedro, el gallo ni siquiera va a haber cantado 3 veces cuando usted ya me va a haber negado. ¿Sí ve? O sea, Jesús lo está confrontando. Y si queremos que nuestras naciones sean cambiadas, si queremos que la gente llegue a Jesús, debemos empezar por amarnos los unos a los otros. Eso significa amarnos a todos. Aquí vemos entonces a estos hombres increíbles, y el autor del Evangelio de Juan, de verdad, conocía el amor de Jesús de una manera muy íntima. De todos los amigos de Jesús, se nos muestra aquí que él era como ese amigo más cercano. Y el Evangelio de Juan y sus cartas, tanto acerca del amor como de cada uno de esos reflejos de quién era Jesús, porque Juan nos muestra a Jesús como el camino, nos muestra a Jesús como el Salvador, como la sal del mundo, como la luz del mundo, como la puerta, como el buen pastor, pero también nos muestra a Jesús dando un nuevo mandamiento. En Juan capítulo 13, versículos del 34 al 35 les dice, un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Las personas no aman por razones diferentes. A pesar de estar cerca de Jesús, Judas lo traiciona. Imagínate, el versículo decía, el que comparte el pan conmigo me ha puesto la zancadilla. Luego vemos que el mismo Satanás entró en el corazón de él. Y aquí vemos todo lo contrario. El Judas que odiaba el amor y se había rebelado contra Jesús. Sin embargo, Jesús continuaba amando a Judas. Lo tenía como uno de sus 12. Pedro amaba a Jesús, pero tenía una personalidad compleja, con una visión muy humana de Jesús y de su misión. Pedro le dijo que iba a dar su vida por él. Y ahí es cuando Jesús le dice, no, tú me vas a negar. Sin embargo, él sigue a Jesús, se convierte en el evangelizador más grande, se convierte en un predicador increíble, a pesar de que en un momento él negó a Jesús. Esto nos deja ver que a lo mejor Judas también pudo haberse arrepentido. El amor es la forma más eficaz de evangelizar. Cuando las personas ven un amor verdadero, esas personas van a ver a Dios. Y la mejor manera de empezar a hablarle a las personas sobre Jesús es amándole a ellos y amando a los otros seguidores de Jesús, perdonando a esa persona, amando al que es difícil de amar, a ese vecino que es odioso, a ese compañero de trabajo que uno dice, pero ¿por qué está actuando así? O sea, si yo no le he hecho nada, ¿por qué actúa de esa manera? Y de verdad que no es fácil orar por esas personas, amar a esas personas cuando recibimos una traición, cuando las personas son infieles. Definitivamente no es fácil. En el mundo lo normal es que la gente se una a grupos de personas con las que se sienten naturalmente atraídos o que piensan de la misma manera entre ellos. Pero estamos nosotros llamados a ser diferentes. La Iglesia de Jesucristo nos une con un abanico de personas diferentes, de orígenes diferentes, de intereses diferentes, de edades diferentes, de perspectivas, de estilos de vida, de opiniones y puntos de vista que son totalmente diferentes. Pero necesitamos amarnos los unos a los otros. Por aquí Vero dice, Judas tenía libre albedrío, podría no haber hecho lo que hizo, pero entonces no se hubiese cumplido lo que está escrito. Wow, esa pregunta es muy profunda y muy interesante. Deuteronomio 29:29 dice que las cosas reveladas son para nosotros, sus hijos, y que hay otras cosas que nosotros no vamos a entender. Y Vero, honestamente ese es uno de los misterios que uno encuentra en la Biblia, porque uno dice, pues en lo natural y en lo humano, yo digo, bueno, si Judas se arrepiente y no traiciona a Jesús, mi imaginación me dice que alguien más lo hubiera traicionado, o sea que de alguna manera se tenía que cumplir que Jesús fuera a la cruz. Eso es lo que yo pienso, pero no puedo decir que eso es bíblico o que el Señor me lo reveló. Pero pues yo creo que sí se pudo haber arrepentido y que igual se iba a cumplir, pero como dices, eso ya estaba escrito, o sea, la palabra de Dios no tiene lugar a duda ni en ignorancia, o sea, eso se tiene que cumplir. Claro que en un momento uno podría decir, pero eso es injusto, pobre Judas, o sea, lo destinaron entonces para ser el traicionero, pero vuelvo y les digo, hay cosas que nosotros no podemos explicar ni entender. Yo quisiera saberlo y quisiera podérselos decir y wow, es por esto, esto y esto, pero honestamente solo les puedo decir, yo creo que la palabra sí o sí se iba a cumplir. Dice, Pedro se arrepintió y volvió a los discípulos, pero Judas solo
a Judas solo le dio remordimiento. Sí, esa es una buena respuesta, porque Pedro también pudo negar a Jesús y seguir aparte de Jesús o terminar mal como terminó Judas. Mila dice, él se pudo arrepentir y después de haberlo traicionado, pero no lo hizo. Es verdad. Bueno, pues yo creo que la oración sería, Señor, ayúdanos a amarnos a los unos a los otros como tú nos has amado. Orar para que podamos ver un nuevo amor entre nosotros como creyentes, entre las iglesias, no juzgarnos. Hay una canción que es de Marcos Vidal que habla de la iglesia y dice, ¿qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y vivimos peleando si hay que alzar o no alzar las manos, si hay que hacerlo así o asá. Y definitivamente no, deberíamos encontrar ese punto donde nos unimos, que es el amor de Dios. Perla dice, yo entiendo como que Judas es la representación de alguien que no está firme en la fe. Sí, también podría ser eso. Lo último que vamos a estudiar se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 13, del 1 en adelante, y en el capítulo 14, del 1 al 23. Y lo que vemos aquí, hoy estamos hablando del amor de tu vida, y el último punto que vemos aquí es ama como Dios. El anterior era amarnos los unos a los otros, pero este último punto es ama como Dios. Y es que hay momentos en la vida en los que sentimos que la cantidad de problemas que tenemos como que nos están superando, ya sean enfermedades, ataques a la fe, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios es capaz de salvarnos cuando actuamos en su nombre. Por más que parezca que estamos desbordados de un número de enemigos, cuando el Señor actúa a nuestro favor, ahí es donde podemos estar a salvo. Confía en Dios, no solamente cuando las cosas vayan bien, sino también en esos momentos difíciles de tu vida. Dios está buscando una mujer de fe como tú, un hombre de fe como tú. Y el corazón de Dios está lleno de amor. En el primer libro de Samuel, capítulo 13 y versículo 14, la Biblia dice que el Señor está buscando a un hombre de su agrado para que sea el gobernante de su pueblo. Lo que está ocurriendo aquí, como para ponernos en contexto, es que Saúl había desobedecido a Dios. Saúl se había brincado los procesos. Él tenía que esperar a que llegara el profeta Samuel para ofrecer sacrificios, pero no quiso esperar. Y miremos lo que ocurre. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 1. Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar en Israel y su reinado duró 42 años. De entre los israelitas, Saúl escogió 3,000 soldados, 2,000 estaban con él en Micmas y en los montes de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gibea de Benjamín. El resto del ejército, Saúl lo mandó a sus hogares. Jonatán atacó la guarnición filistea apostada en Gibea, y esto llegó a los oídos de los filisteos. Entonces Saúl mandó a que se tocara trompeta por todo el país y dijo, que se enteren todos los hebreos. Versículo 4. Todo Israel se enteró de esta noticia. Saúl ha atacado la guarnición filistea. Así que los israelitas se han hecho odiosos a los filisteos. Por tanto, el pueblo se puso a las órdenes de Saúl en Gilgal. Los filisteos también se juntaron para hacerle la guerra a Israel. Contaban con 3,000 carros, 6,000 jinetes y un ejército tan numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Los israelitas se dieron cuenta de que estaban en aprietos, pues todo su ejército se veía amenazado. Por lo tanto, tuvieron que esconderse en cuevas, en los matorrales, entre las rocas, en las zanjas y en los pozos. Algunos de los hebreos incluso cruzaron el Jordán para huir al territorio de Gad en Galaad. Saúl se había quedado en Gilgal y todo su ejército que lo acompañaba temblaba de miedo. Allí estuvo esperando 7 días según el plazo indicado por Samuel, pero este no llegaba, y como los sacerdotes comenzaron a desbandarse, Saúl ordenó: tráigame el holocausto y los sacrificios de comunión, y él mismo ofreció el holocausto. En el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó. Pero Samuel le reclamó: ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió: pues como vi que la gente se desbandaba y que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Micmas, pensé, los filisteos están por atacarme en Gilgal, y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto.
Eres un necio, le replicó Samuel. No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino, un reino que permaneciera para siempre. Pero el Señor se ha buscado a un hombre más de su agrado, pues tú no has cumplido con su mandato. Dicho esto, Samuel se fue de Gilgal hacia Gibea de Benjamín. Saúl pasó revista a los soldados que estaban con él. Eran unos 600 hombres. Él y su hijo Jonatán, junto con sus ejércitos, se quedaron en Gibea de Benjamín, mientras que los filisteos seguían acampando en Micmas. Del campamento filisteo salió una tropa de asalto dividida en 3 grupos. Uno de ellos avanzó por el camino de Ofra hacia el territorio de Saúl, otro en Bet-Jorón y el tercero por la frontera del valle de Sebollín en dirección al desierto. En todo el territorio de Israel no había un solo herrero, pues los filisteos no permitían que los hebreos forjaran lanzas y espadas. Por tanto, todo Israel dependía de los filisteos para que les afilaran los arados, los azadones, las hachas y las hoces. Por un arado o por un asadón cobraban 8 gramos de plata y 4 gramos por una horqueta o hacha, o por arreglar las aguijadas. Así que ninguno de los soldados israelitas tenía espada o lanza, excepto Saúl y Jonatán. Capítulo 14 del primer libro de Samuel. Cierto día, Jonatán, hijo de Saúl, sin decirle nada a su padre, le ordenó a su escudero: ven acá, vamos a cruzar al otro lado donde está el estancamiento de los filisteos. Y es que Saúl estaba en las afueras de Gibea bajo un granado en Migrón y tenía con él unos 600 hombres. El efod lo llevaba Abías, el hijo de Ahijod, que era hermano de Icabod, y el hijo de Fignes y nieto de Eli, sacerdote del Señor en Silo. Nadie sabía que Jonatán había salido, y para llegar a la guarnición filistea, Jonatán tenía que cruzar un paso entre 2 peñascos llamados Bosés y Sene. El primero estaba al norte frente a Micmas y el otro estaba al sur frente a Gibea. Gibea. Así que Jonatán le dijo a su escudero: vamos a cruzar hacia la guarnición de esos paganos. Espero que el Señor nos ayude, pues para él no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos. Adelante, respondió el escudero, haga usted todo lo que tenga pensado hacer, que cuenta con todo mi apoyo. Bien, dijo Jonatán, vamos a cruzar hasta donde están ellos para que nos vean. Y si nos dicen esperen a que los alcancemos, ahí nos quedaremos en vez de avanzar. Pero si nos dicen vengan acá, avanzaremos, pues será la señal de que el Señor nos va a dar la victoria. Así pues, los dos se dejaron ver por la guarnición filistea. ¡Miren!, exclamaron los filisteos, los hebreos comienzan a salir de sus cuevas donde estaban escondidos. Entonces los soldados de la guarnición les gritaron a Jonatán y a su escudero: vengan acá, tenemos algo que decirles. Ven conmigo, le dijo Jonatán a su escudero, porque el Señor le ha dado la victoria a Israel. Jonatán trepó con pies y manos, seguido por su escudero. A los filisteos que eran derribados por Jonatán, el escudero los remataba. En este primer encuentro, que tuvo lugar en un espacio reducido, Jonatán y su escudero mataron a unos 20 hombres. Luego Israel derrota a los filisteos. Ama como Dios. Y es que, como les decía ahorita, hay momentos en la vida que nosotros sentimos que la cantidad de problemas que tenemos como que nos excede, como que nos supera, pero Dios es capaz de salvarnos cuando actuamos en su nombre. Por más desbordante que parezca el número de nuestros enemigos, cuando el Señor actúa a nuestro favor, vamos a estar a salvo. El corazón de Dios está lleno de amor, está lleno de compasión, de misericordia, de justicia, de creatividad, pero Dios está buscando personas que son como Él, es decir, personas que tienen el corazón como el tuyo. Personas que tienen el corazón como el corazón de Jesús. Y solo la obra del Espíritu Santo puede transformarnos y hacernos semejantes a Jesús. Entre más tiempo pasamos con Él, más nos parecemos a Él, más hablamos como Él. Entre más leemos la Biblia, más nuestras conversaciones comienzan a cambiar, nuestro vocabulario comienza a cambiar. Saúl fracasó. Dios le había dicho que esperara hasta que Samuel llegara, pero Samuel se demoró en llegar y el pueblo comenzó a desesperarse y Saúl se preocupaba más por lo que la gente pensaba de él que por lo que Dios podía pensar. Y esto es muy fuerte.
los que somos líderes, los que estamos en una posición de pronto de autoridad, nos pasa eso, que a veces queremos agradar a la gente y se nos olvida que tú y yo necesitamos es agradar a Dios. Sabes que a la gente nunca la vas a tener contenta. Si tú haces una piñata para tu niño chiquito de 1 año, llegan tus amigos, tus familiares y dices, ay no, pero ¿por qué tanta comida? Ay no, qué exageración, ¿para qué decoró tanto si la criatura apenas tiene 1 año? Ah, pero si usted no decora y si da solamente el pastel, la torta, el cake, como usted le diga, y las sorpresitas para los niños, ay, tan amarrada, tan tacaña, tan codo, ¿cómo es que solamente dio eso? ¿Cierto? Usted se casa y hace una gran boda, la gran fiesta, llega todo el mundo y la critican porque gastó ese plata, lo critican por eso. Pero si no hace nada, también lo van a criticar. O sea, nunca vamos a tener contenta a la gente. ¿Saben a quién tenemos que agradar nosotros? A Dios. Y Saúl olvidó eso. O sea, es que el pueblo se desesperó. A él no le tocaba ofrecer sacrificios. O sea, Samuel era el encargado de llevar al pueblo a la presencia de Dios y de traer a Dios al pueblo, de trasladar esa unción. Pero oró, esperó y se desesperó como nosotros. La espera desespera, porque es que nosotros queremos ya. Pero se nos olvida que hay cosas y funciones que no nos corresponden a nosotros, que nuestro trabajo es confiar, el trabajo de Dios es actuar. A Dios no le molestan tus oraciones, al contrario, lo honran cuando tú oras en grande, cuando tú dices, Señor, ayúdame con esta situación. Es porque tu dependencia de Él es mayor. A veces hay situaciones en nuestra vida que no están siendo respondidas y es justamente por eso, porque Dios quiere que nosotros nos metamos más en su presencia, que lo honremos, que esperemos, porque ese problema, ese bendito problema es el que nos hace estar a los pies de Cristo. Saúl no supo esperar. Saúl se saltó el proceso. ¿Por qué? Por agradar a la gente. No agrades a la gente. Tú tienes que agradar a Dios. Uy, ¿qué va a decir la prima? ¿Qué van a decir? Mejor me meto en un préstamo. ¿Cómo voy a perder esta casa? ¿Cómo voy a perder ese negocio? ¿Cómo voy a dejar de hacer ese viaje? Más bien yo meto mano, yo voy a hago un préstamo, yo voy y le pido a fulano, a fulana. Cuando se nos olvida que no podemos agradar a la gente, que hay que agradar es a Dios y que si descansamos en Él, Él hace todas las cosas. Ana Matos dice, debemos hacer lo que Dios nos manda y dejarle a Él el resto. Esperemos el tiempo de Dios. Amén, amén. Qué frase tan profunda. Y Saúl fracasó fue justamente por eso, porque Dios le había dicho que esperara, pero pues aunque se demoraba, Él iba a llegar. O sea, se demoró en llegar, el pueblo se dispersó y Saúl se preocupaba entonces por lo que ellos pensaban. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Y hoy el Señor nos recuerda que necesitamos ser pacientes, que tenemos que esperar que Dios actúe y que no venga el pánico y se apodere de nosotros. Si las cosas pequeñas o las cosas grandes salen mal, no nos tenemos que apresurar a tomar esas decisiones que son precipitadas. No tomes decisiones en caliente, no tomes decisiones cuando estás preocupado, cuando estás triste, cuando estás enojado. Ese no es el mejor momento. Las emociones y los sentimientos no son los mejores consejeros. Cuando tú estés enojada, cuando tú estés así todo disgustado, no renuncies al trabajo. Ay, este viejo, esta señora, esta vieja. No, cálmate, como que respira, si es posible, vete para el baño y dile, Señor, ayúdame, porque estoy muy molesta, o sea, yo quiero renunciar, yo quiero salir corriendo. Yo tengo una amiga que ella tiene una historia, ella es súper chistosa, a ella le pasan cosas súper charras que solo a ella, pero ella cuenta que empezó a trabajar en un restaurante. Y no, la trataron súper mal, o sea, llevaba como 2 horas y todo eso iba de mal en peor, eso se complicaba cada día más. Llegó un momento donde ella va con una sopa caliente y no sabe cómo le metió el dedo a la sopa y viene a la mesa del cliente, le pone la sopa chingletea y encima ella con el dedo en la sopa, el dedo gordo ahí. Y ella dice que lo que hizo fue que salió corriendo del restaurante, pero corriendo. Y ustedes saben que acá en Estados Unidos, sobre todo en Houston, no hay aceras, o sea, hay ciertas zonas donde eso no es peatonal, no hay por dónde caminar y menos por dónde correr. Ella dice que salió por plena autopista y corría como loca y nunca más volvió a ese trabajo. De la vergüenza, de la humillación, de lo mal que la trataron, de cómo sentía de pena.
Salió corriendo, le ganaron las emociones, le ganaron los sentimientos. Y ella siempre que la cuenta, pues nos hace reír y la cuenta con esa gracia de cómo iba con los platos y se le resbaló. O sea, ella no nació para eso, no era su don, simplemente tuvo que trabajar un día en eso. Pero ella dice, yo salí como loca, salí corriendo. Y a veces nosotros somos así. En medio de ese problema salimos como locos, corriendo, salimos huyendo y ya no queremos volver a saber de eso. Blanquita dice que le dio curiosidad saber quién es. Es una hondureña. Ahí ya hagan sus averiguaciones. Pero ella es súper chistosa, siempre le pasan cosas así. Y bueno, no estoy hablando mal de ella ni diciendo que ella... Sí, algo malo de ella, sino porque después la conocen y qué pena. Pero lo que quiero decir es eso, o sea, cómo a nosotros nos ganan las emociones, cómo a nosotros como que nos ganan a veces esos impulsos y necesitamos dejar que el Señor gobierne. Ama como Dios. Samuel lamentablemente cuando llegó tuvo fue que confrontar a Saúl y Dios escogió a alguien conforme a su corazón. ¿Por qué? Porque el corazón de alguien que es como Dios es un corazón que es paciente, es un corazón que obedece. Imagínate que el primer versículo que les leí dice que Dios escogió a Saúl cuando tenía 30 años, o sea, era súper joven y su reinado duró 42 años, o sea, imagínate, tenía 72 años cuando le vinieron todas esas cosas y lamentablemente Dios desechó a Saúl. Wow. Por aquí Fernanda dice que su esposo le dice que él le provocó un vacío por empezar a buscar a Dios. Bueno, vamos a seguir orando por él, Fer, porque yo sé que Dios tiene un propósito también para la vida de él y claro, uno se confronta con muchas cosas cuando hay alguien al lado y más la esposa que está queriendo hacer las cosas bien, leer la palabra, vivir la palabra, pero bueno, ahí es cuando el Señor toma el control y todos nosotros como comunidad del devocional estamos aquí para apoyarte, para levantar los brazos cuando te sientas débil y para creer que el Señor está haciendo una obra perfecta en tu vida. Esta mañana en el devocional de Zoom estuvimos orando por ustedes y creyéndole al Señor por esa obra perfecta. Por aquí Blanquita dice, Fernanda, no te detengas, yo tenía el mismo problema y ahora mi esposo hasta me ayuda. Imagínense, su esposo hasta va a la iglesia, su esposo está tratando también de buscar del Señor, así que mucho ánimo, fuerza Fernanda, dice por acá Miranda. Qué lindo, pues vamos a orar, vamos a dejar esta palabra en las manos del Señor, a decirle que nos ayude de verdad a vivir ese amor. Dice Juan, que se los leí ahorita, Juan 13:35. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. No sé si tú te acuerdas la primera vez que tú fuiste a una iglesia, cómo te sentías, si pudiste sentir ese amor de Dios o no, la primera vez que te conectaste a ese devocional, pero eso es lo que más oramos, que tú puedas recibir el amor de Dios. Miranda dice, mismo problema, también tuve mucha lucha, pero ahora estoy viviendo la mano de Dios sobre nuestra vida. Amén, qué lindo. Esos testimonios de verdad que nos inspiran a todos nosotros. Vamos a orar ahorita por nuestro hermano José allá en Guatemala, que nos dice Pati que lleva 2 días con la presión muy alta y con fiebre altísima, así que lo vamos a poner en las manos del Señor a nuestro hermano José. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias porque tú eres bueno, gracias porque tu misericordia es para siempre. Yo bendigo, Dios, la vida de cada uno de los que están aquí conectados. Gracias, Señor, porque tú nos conoces por nombre, tú sabes todo de nosotros. Tu palabra dice, mío eres. Yo te engendré, yo te conocí. Cuando pases por las aguas, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo soy tu guardador. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Yo te puse nombre nuevo. Por eso en esta hora acudimos a ti, corremos a ti, porque tu palabra dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Hoy oramos, Señor, por ese niño de 10 años que está pasando por esa enfermedad de la leucemia. Hoy oramos, Señor, en este momento por todos los que están aquí conectados, por todos los que están luchando. Blanquita dice,
que su esposo le decía que él creció católico, pero ahora no se trata solo de ser católico, sino de buscar al Señor. Y por eso en este momento ponemos a toda la familia de Blanquita en las manos del Señor, a Juan, a su hija Michelle, sabiendo que ella es libre, que ella es restaurada para ti. Oramos por Pilar Martínez, la mamá de Perlita, Señor, que tú la hagas libre, que se rompa toda cadena. Cubrimos a nuestra hermana Julia allá en Guatemala y creemos que su sistema renal es sano para la gloria de Dios, que sus riñones, Señor, se alinean al diseño divino y que tú la cubres con tu sangre preciosa. Mira, Señor, la petición de Kidian, que con tanto amor siempre, cada mañana está orando por los niños, por los adolescentes, que a veces hasta en la elementaria, en la primaria, ya les están ofreciendo un cigarrillo, ya les están mostrando pornografía. Señor, guárdalos, líbralos del mal, que el maligno no los toque, que rompan cadenas, que si traen maldiciones generacionales, se vayan ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús. Libéralos, Señor, de toda cadena. Libéralos de todo yugo. Ahora, Señor, aquí hay una presencia de Dios muy fuerte. Señor, está trayendo libertad. Está rompiendo cadenas. Ahora mismo, Señor, todo espíritu inmundo que quiere ahogar tu palabra, que quiere estorbar esta oración, se va de tu casa, se va de tu familia. Enfermedad, te ordenamos irte fuera en el nombre poderoso de Jesús, porque tu palabra dice que cosas mayores haríamos en tu nombre, que pondríamos las manos sobre los enfermos y ellos se sanarían, que orábamos por los que están encadenados, oprimidos por el diablo. Y tú, Señor, les traerías a libertad. Hoy llamamos de muerte a vida. Hoy clamamos por Santiago y lo vemos libre para la gloria y la honra de nuestro Señor. En el nombre poderoso de Jesús, oramos por el esposo de Sandra, Señor, para que él te conozca, para que él tenga un encuentro personal contigo, para que sus ojos espirituales sean abiertos. Señor, tú sabes esas cadenas que quizá lo han atado, pero ahora en el nombre de Jesús creemos que se rompen. Oramos por la vida, por la familia y por la salud de Delmi, para que tú te glorifiques. Oramos por todas las personas diagnosticadas con cáncer de seno. Ahora mismo se remueve en el nombre poderoso de Jesús. Oramos por los que tienen un diagnóstico, el cual no están seguros, pero que parece ser cáncer. Señor, dales un milagro. Cambia esas células cancerosas por células de vida en el nombre poderoso de Jesús. Cubrimos a Julian, el niño de Jenny Judith. Oramos, Señor, en este momento por el hermano de Connie que tiene una corte. Señor, defiéndelo. Oramos, Señor, por Julian, justamente lo estaba pensando. Jenny Judith, mira qué linda que estás ahí, Señor, mira que el niño está resfriado, que le pase pronto, Señor, que no le dé fiebre, para que no lo tengan que hospitalizar. Padre Santo, fortalece el corazón de esta mamá. Oramos por cada familia, Señor. Por aquí Pame te dice, falta poco, Fernanda, falta poco. Véalo a su esposo con misericordia y verá la gracia de Dios en su vida. Amén, Pame, que Dios te bendiga. Qué lindas esas palabras de ánimo que tú traes para nuestra hermana Fernanda. Oramos, Señor, en este momento por nuestro hermano José allá en Guatemala. Señor, sánalo, fortalécelo, que su presión vuelva a los niveles normales y correctos. Señor, fortalécelo. No sabemos de dónde viene esto, si es un ataque del enemigo, si es algún desbalance en su organismo, pero sea lo que sea, Señor, en la cruz del Calvario tú ya pagaste y tú hoy lo haces sano, porque tú has dicho que para el que cree todo le es posible. Tú has dicho en tu palabra, por nada estén afanosos, sino sean conocidas todas sus peticiones delante de Dios con oración y ruego. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará el corazón de los ángeles para que pueda aclarar sus pensamientos. Guardará a Karen para que su cuerpo se fortalezca, para que Dios le dé esas fuerzas para poder estar ahí con su hijita. Oramos por esos documentos de Ana
Rosa, ella no sabe nada, pero tu respuesta, Señor, ya está en camino. Protege, Señor, al esposo de mi hermana que también acá en Instagram ora para que tú lo traigas a casa. Oramos por Oscar que tiene problemas de adicción. Libéralo, Señor, rompe esas cadenas en el nombre de Jesús. Para ti no hay imposibles, Señor. No sabemos qué lo ha llevado a él a ser adicto, a consumir drogas, pero si hay algún vacío en su alma, Señor, que tú lo llenes. Que Oscar conozca gente que le hable de ti, que lo atraiga a ti, que lo inviten a una iglesia, que lo lleven a algún lugar y que él pueda alcanzar misericordia, que en el trabajo, en el estudio, donde sea que Oscar vaya, encuentre ángeles en forma de personas que le testifiquen, que encuentre otros jóvenes que hayan sido libres y que él se pueda ver también a sí mismo libre en el nombre de Jesús. Oramos por la restauración completa del matrimonio de Caro, creyendo, Señor, que tú lo puedes hacer. Tú eres grande en amor, tú eres grande en misericordia. Oramos por la sanidad de Carlos David, el hijo de Klaus Lisa. Señor, que Carlos David pueda levantarse en el poder del Espíritu Santo. Oramos, Señor, por Jesús Adrián Angulo, porque tú ya has dado palabra de que él se levantará de esa cama. Fortalecemos al pastor Jorge Eliezer, a la pastora Adela. Desde aquí oramos por ellos, por Dina Marcela, por las iglesias allá en Tacuelló, por las iglesias allá en Nariño, las iglesias en el Tolima, todas esas iglesias que él representa, Señor. Fortalécelos, levántalo en el nombre de Jesús, que hoy mismo escuchemos como tú lo comienzas a despertar, cómo sus piernas se mueven, cómo sus músculos se recuperan, cómo él se vuelve a alimentar. Cubrimos a la pastora Betty allá en Río Negro, Antioquia, que esos tratamientos que está recibiendo, que son preventivos, la cura, Señor, que no sean para ella un problema, sino que tú obres de una manera tan especial, que sea tu sangre preciosa protegiéndola y que ella siga firme predicando tu palabra como esa guerrera esforzada y valiente que ella es en ti. Cubrimos a María Teresa Pavón con sanidad completa, la bendecimos, Señor, en sus trámites migratorios. Oramos, Señor, en esta hora con fe por cada una de esas peticiones. Mira a Martica, que en fe, Señor, ella es mamá. Oramos por Patricia, que se le había cerrado la garganta y no podía comer, que pueda alimentarse. Oramos por Agustina. No sé, Agustina, si estás ahí conectada, cómo te fue en esa entrevista, pero seguimos orando por puertas abiertas para ti. Oramos por la salud de Yarira Estrada, oramos por Josías, el hermano de Abby, que tú, Señor, le des una oportunidad y que te glorifiques en él. Oramos por la paz del hogar de María Tanero. Oramos, Señor, por Carla Vanessa, para que haya sanidad en todo su ser, en su alma, en su mente, en su cuerpo. Oramos por Ana María allá en Chile. Oramos por Yolanda, Señor, para que sus nueras sigan creciendo en la fe, sigan siendo de bendición. Oramos por Hannah, Señor, que pide por su esposo. Oramos, Señor, por Cady, que pide por su matrimonio, por Jessica, que ora por su salud mental. Oramos, Señor, por todas esas ansiedades que hay en el corazón de muchas mujeres, por no ver esa restauración. Sana esa ansiedad, esa depresión. Oramos dándote gracias por Mónica, porque su hijo ya está en casa con ella. Te damos gracias por Yamilet. Oramos, Señor, por esa pastora allá en Georgia. Oramos por el matrimonio y por el esposo de Wendy, Señor, por la paz del hogar de María, por la sanidad de Carla Vanessa. Oramos por la familia de Richard, Señor, que ellos se sigan fortaleciendo. Guarda a su pareja, guarda a sus hijitos, Señor, dales cada día más de ti. Oramos por los hijos y el negocio de Araceli allá en San Luis, México. Oramos, Señor, por Juan Morales, que pueda dejar esas sustancias. Oramos, Señor, por las hijas y el esposo y la salud mental de la amiga de Tracy. Bendecimos a Carla donde ella se encuentra. Cubrimos el matrimonio de Muni. Señor, todas esas peticiones están en tus manos. Fortalecemos a nuestra hermana Silvia Carolina. Bendecimos a Sandrita en el viaje que va a tener. Cubrimos a Sandra Estrada. Cubrimos, Señor, a Julia Ortega. Cubrimos a su mamá y declaramos que es rodeada por tus ángeles. Oramos por sanidad, Señor, creyendo que tú haces la obra en Ana Rosa, en su familia, en Jackie, en Ilse. Señor, oramos por Gerardo, que tú lo libres del cáncer, Señor. Para ti no hay milagros difíciles.
Para ti no hay imposibles y nosotros lo hemos creído. Dejamos todas esas peticiones en tus manos, creyendo, Señor, que hoy el cielo gobierna, que viene tu reino a la tierra y que se hace tu voluntad, que tú pones hoy el pan sobre la mesa de cada uno de los que están aquí conectados, que tú pones el pan, el alimento que ellos necesitan, la provisión económica para pagar el agua, la luz, el teléfono, los impuestos de la casa, para pagar el mortgage, para pagar ese arriendo, para pagar la universidad, que tú traes, Señor, esa fortaleza espiritual, que tú traes las ideas creativas, los contactos de oro, que hoy a donde sea que vayamos, tú vas con nosotros, Señor, como poderoso gigante, que tú nos guardas en nuestra entrada, en nuestra salida, a los que deben conducir un vehículo en una autopista rápida, los que se trasladan en este momento de una ciudad a otra, de un país a otro, que tú vayas ahí, Señor, como poderoso guerrero, protegiéndonos, librándonos del maligno, para que no nos toque, Señor, que toda obra de las tinieblas que viene para traer división, para traer pleito, contienda, se vaya de nuestras casas, que todo lo que viene para hacernos ver todo feo, para distorsionar la imagen que tú has creado de nosotros, se vaya y que nos podamos ver como tú nos ves, porque nos has diseñado perfectos, así como somos, bajitos, flaquitos, crespos, lisos, como sea nuestro cabello, como sean nuestros dientes, como sean nuestras manos, nuestros pies, así tú nos hiciste y nos diseñaste de una manera formidable en el vientre de nuestra madre, pero nos hiciste para este tiempo, para esta hora, para este propósito. Ayúdanos a amar como tú amas, a amar como Jesús, a vivir el evangelio, a esperar en ti, a no apresurarnos como se apresuró Saúl. Señor, no queremos ser desechados por ti, al contrario, queremos tener un corazón como el tuyo. Ayúdanos, Señor, que cuando la gente esté odiosa, nosotros no estemos así, que nosotros estemos amables, que cuando el ambiente esté cargado, esté pesado, nosotros los transformemos, esos ambientes, porque estamos siendo llenos de ti, que todos aquí conectados sean llenos de ti, que los que ven después este devocional sean llenos de ti, sean sanos en su alma, en sus emociones, en esos sentimientos de ansiedad, de depresión, que todo ataque de pánico se desvanezca ante el poder y la presencia del gran yo soy, que toda enfermedad ahora mismo se haga pequeñita y se desaparezca fuera, que se vaya fuera por la sangre del Cordero de Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hoy viernes 23 de mayo será el mejor día de nuestra vida y viviremos para testificar, como dice el Salmo 118, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Para eso vivimos, Señor, para darte gloria, honra, honor. Dejamos este devocional en tus manos, que al terminar, que al desconectarnos, nos desconectemos de ahí, pero no de tu presencia, que vayamos a hacer ejercicio, a caminar, que vayamos a cocinar, al trabajo, a atender a los hijos con una sonrisa, que se note, Señor, que hemos estado contigo. Cámbianos, Señor, transfórmanos, ayúdanos a reflejarte a ti, que se vea que hemos estado contigo, que nuestra mirada sea la tuya, que nuestras palabras sean tuyas, que nuestras manos, Señor, trasladen el impulso de tu amor ahí donde estamos, quizá trabajando, limpiando una yarda, quizá trabajando, cuidando un bebé, limpiándolo, cambiando un pañal, en una cocina, en un restaurante, en una peluquería, en el hogar, donde sea que nos movamos hoy, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva dentro de nosotros y que nos impulse a hacer tu voluntad. Te amamos, te honramos y dejamos este momento en tus manos para la gloria y la honra de tu nombre, Jesús. Hemos orado con fe. Amén, amén y amén. Bueno, pues les mando un abrazo grandototote. Gracias por haberse quedado acá hasta el final. Ya saben que este devocional yo trato de editarlo y compartírselo más tardecito acá en Instagram, si les queda grabadito. Aprovecho para anunciarles que somos la Iglesia Comunidad de Gracia en Katy. Así nos encuentras en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok. También tenemos mensajes poderosos que yo sé que pueden ayudarles a crecer en su fe. Sigan adelante, busquen del Señor. Si no tienen una iglesia donde reunirse y ustedes viven en Houston, acompáñenos en Comunidad de Gracia, porque ahí habrá una palabra para ti. No somos una iglesia perfecta, por supuesto que no. Una iglesia completamente imperfecta, pero con un Dios perfecto, con un Dios de amor. Y tú estás invitada. Viene ahorita el domingo
2 servicios increíbles, 11 de la mañana, 1 de la tarde. También quiero invitar a todas las mujeres que viven en Houston a una conferencia que vamos a tener en la iglesia Casa de Fe. Se llama Perla de Gran Valor. Voy a tener la oportunidad de estar ahí compartiendo. Si alguna de ustedes gusta ir, regístrese hoy mismo. Ahí en mi cuenta de Instagram y aquí en la de TikTok y en la de Facebook les dejé el código y el contacto que ustedes pueden buscar si quieren asistir a esa conferencia. Y si Dios lo permite, en junio, Wisconsin, allá vamos a estar. Ahí voy a conocer a Perlita. Vienen muchas actividades de gran valor espiritual, así que si ustedes se quieren unir, va a ser muy lindo tenerles. Un abrazo grandote, si Dios lo permite. Nos vemos nuevamente aquí en el devocional el lunes. Hoy estaba súper así como, no sé si es alergia, como un malestarcito ahí, debe ser como una alergia. Y yo dije, no importa, yo así me conecto. Cuando empecé a orar por liberación, algo, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, como que algo me ahogó. Fue una cosa tenaz, así que nosotros sabemos quién está detrás intentando robar la bendición, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No vamos a temer, vamos a levantarnos en fe, a creer, a predicar y a exaltar el nombre de Cristo, el nombre que es sobre todo nombre. Los veo el lunes con la ayuda del Señor. Un besito, me despido acá en Instagram y aquí se los dejo grabadito. Compartan, por favor. A ver. Ya compartí ahí en Instagram. Ustedes saben que con ustedes me quedo aquí un momentico. Wow, amén, amén, amén. Me está diciendo Perlita y yo estoy súper feliz porque la voy a conocer allá en Wisconsin. Va a ir con 2 hermanas. Wow, qué chévere. Eso va a ser un tiempo súper lindo. Un abrazo grandote para todos, los amo en el amor de Cristo Jesús, les agradezco por haberse quedado. Hasta ahora hay tanta gente haciendo en vivos acá en TikTok.